del ingeniero Miqueas Quintanilla Ventura. Para conocer al ingeniero, él es egresado de nuestra escuela de minas. Asimismo tiene estudios temas relacionados al tema informático. Actualmente está finalizando una maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la mención en software. Es amplio la trayectoria que tiene. Ha desarrollado muchos aplicativos y también ha tenido mucha experiencia en lo que es la minería. Yo quisiera agradecer su disponibilidad, ingeniero Miqueas, para compartir con esta sala en esta serie de conferencias por el aniversario de nuestra institución, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y también de nuestra Escuela de Formación Profesional. Muchas gracias por su disposición. Adelante, por favor, ingeniero Miqueas. Bien, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias ahí por el pase y por la presentación, ingeniero Richard. Para mí es un honor ser parte de este ciclo de conferencias, el cual pues quien me presidió pues quiero dar mis sinceras felicitaciones por la ponencia dada. Bueno, voy a yo hacer la presentación de mi pantalla, un momento. Por favor, si fuera tan amable, poder confirmarme si se visualiza mi pantalla. Sí se visualiza, sí se visualiza. Correcto. Muy bien. Bueno, del presente vamos a ir hablando de algo que es vanguardista en nuestro sector minero, hablando ya bajo el ámbito de minería 4.0. Estamos hablando de conceptos importantes como lo es Big Data, como lo es automatización de datos, ¿correcto? Yo voy a ir lanzando términos, por favor. Yo quisiera que ustedes vayan a la par mío como público y que se entienda qué es lo que, a dónde quisiéramos llegar. Entonces, sobre conceptos vanguardistas, hablamos de Big Data. En el contexto de minería 4.0 es un término muy importante que si no hablamos o no incrustamos Big Data dentro de minería 4.0, estaríamos hablando de nada. El activo más importante hoy en día para toda empresa dentro de la industria, es los datos. Los datos, el nuevo petróleo, se dice también. Estos activos hay que saber cómo explotarlos, hay que saber cómo tratarlos, cómo manipularlos, transformarlos y hacer verdaderamente de estos unos activos. Y voy a dar un ejemplo ahora, un ejemplo específico con respecto al tema de cómo hacer predicción de fallas en ventiladores con aprendizaje automatizado, que es Machine Learning, sobre datos automatizados. Valga la redundancia, porque un sector muy pequeño de nuestra industria minera trabaja sobre estos datos automatizados, que es, los pongo entre comillas, y ya más adelante voy a ir profundizando sobre el mismo. De mi persona, ya se me hizo en la presentación, de todas maneras quiero hacer algunas aclaraciones. Actualmente, si bien, como bien se me mencionó, yo soy maestrante de la San Marcos, pero mi especialidad es en el tema de IA aplicada, el tema de dev de software, developer software, y bueno, actualmente estoy trabajando en proyectos muy ambiciosos
para la industria minera. No conozco otro negocio, por lo cual, pues, mi rubro en el cual yo me desenvuelvo es únicamente en la industria minera. Bueno, ahí tienen ustedes las formas en las cuales ustedes pueden ir, ir haciendo un poco de stalkeo sobre mi persona. Bien. Muy bien. Tenemos esta agenda. Vamos a ir hablando del problema. ¿Qué es lo que tenemos en ventilación de minas en el Perú? Sobre el marco normativo. ¿Qué son los datos automatizados? Justamente le mencionaba que esto lo ponemos entre comillas, porque ya luego lo voy a ir traduciendo. Los conceptos técnicos, hablemos un poquito de Machine Learning y el caso de estudio. Los resultados y hallazgos validados, un autoencoder y un modelo supervisado en el cual vamos a ir hablando, y conclusiones y trabajo a futuro. Bajo el marco normativo del cual nosotros estamos sometidos, el Decreto Supremo 024/2016, Ley General de Minería, actualmente pues tenemos los artículos del cual se nos supervisa y hace de que nosotros tengamos el control correcto sobre la unidad económicamente activa que es, sobre el área de ventilación, Muy bien, del cual no me voy a desenvolver mucho, voy a ir de lleno al problema. ¿Cuál es la situación actual en minas del Perú? La gran mayoría de minas en el Perú no usan sistemas automatizados. Y los que usan no lo explotan tal cual. Es crítico porque teniendo la palabra predicción en el activo más importante, que son los datos, no le estamos dando el uso correcto. En la mayoría de los casos, incluso de los que ya tienen un sistema automatizado para detección a partir de sensores en los ventiladores, tampoco no se está usando como es correcto. Si bien es cierto, estamos dando pasos grandes con respecto al tema de automatización dentro del contexto, dentro del marco de Minería 4.0, es importante recalcar de que cómo lo estamos tratando, de cómo estamos llevando este avance tecnológico, los avances tecnológicos, cómo lo estamos llevando dentro de cada unidad minera, cómo es el que se está llevando. En este caso estamos hablando del contexto minero, del contexto de ventilación, pero podríamos hablar también de otros contextos, en el tema de costos, en el tema de productividad, en el tema geomecánico, en el tema geotécnico, en minería superficial, en todas las áreas que puedan involucrar el sector minero, incluso geológico, incluso metalúrgico, cómo estamos tratando los datos, cómo estamos haciendo el proceso de automatización. Nosotros tenemos identificado por cada área y por cada sector, por cada área, problemas. Siempre hay problemas, siempre vamos a tener dificultades. Tenemos los datos como activos, pero ¿cómo es que lo tratamos? Es crítico muchas veces cuando los problemas no son atacados como es debido. En el caso de ventilación, nosotros tenemos variables importantes en el tema de oxígeno, en el tema del monóxido, en el control de temperatura, en el tema del polvo. Entonces, todos estos parámetros que siempre hemos ido controlándolos, hemos querido controlarlos de forma correcta, no ha sido eficiente en el tema del control. Muchas veces el tema operacional termina ofuscando la trazabilidad y la buena ejecución, la buena planificación de la ejecución de modelos de Machine Learning. El tema operacional muchas veces es cansado, el tema operacional es estresante, y eso hace que el área de ventilación muchas veces no termine utilizando de forma correcta el tema tecnológico dentro del área de ventilación. Eso no quiere decir que de todas maneras en algún punto de la historia vayamos a hacer mejoras. De todas maneras estamos forzados a hacer mejoras tecnológicas, sea en el área que sea. En este caso, en el área de ventilación, el caso que estamos presentando, pues es un caso sobre datos automatizados.
Un costo de parada está alrededor de 50.000 a 200.000 dólares. Es un valor muy alto. Ya lo voy a sustentar de cómo es que este valor, cómo llegamos a este valor, ¿ya? ¿Cómo es que se llega a este valor? Incluso ni siquiera por parada, incluso por el tema de deficiencia, de caída de eficiencia en ventiladores. Entonces, hay que enfocarnos en el problema, analizar el problema y ver qué herramientas tecnológicas nos pueden ir ayudando sobre este problema. Es lo que hay que hacer, es lo que se hace, es lo que se ha tratado de hacer siempre con las limitaciones tecnológicas que pueda tener cada unidad minera, pero hay que tener en cuenta que hoy en día hay más acceso tecnológico para la industria minera que en tiempos anteriores. Es lo que hay que tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar sobre componentes que hoy en día existen para ventiladores. Los ventiladores operan 24/7, no pueden operar menos, operan 24/7. Tienen un motor, tienen un variador, tienen rodamientos y estos están controlados mediante vibraciones. Estoy hablando exactamente sobre SCADA. Es lo que yo ponía entre comillas en un inicio, datos automatizados. Es SCADA. No todas las minas tienen implementado SCADA, es cierto. Ojalá quisiéramos que todas tuviesen implementados SCADA por el tema de hacer predicciones en las fallas de estos y poder tener mejor ambiente laboral en las unidades subterráneas, pero yo creo que es un paso que cada unidad minera está trazándose hoy en día. Tenemos el ejemplo en el sur de Ayacucho, la unidad minera, una unidad minera conocida, en la cual pues ya tiene implementado SCADA en gran parte de sus ventiladores. Es un supervisor de control y data de adquisición. Eso es SCADA. Es un componente, es un conjunto de hardware más software. SCADA permite insertar o mediante los sensores permite insertar a sistemas de monitoreo datos en tiempo real. Entonces tenemos sensores, por ejemplo, a los que yo mencionaba, los RTD, los acelerómetros, los transductores y el tema de los VFD. Estos son transformados, esta data, estos datos captados son transformados mediante un conversor AD a un servidor SCADA, mantenidos en la unidad misma minera. ¿Esto es real? Sí, obviamente es real. De hecho, ya es ligeramente antiguo. Esto es algo que minerías top mundiales ya lo tienen implementado, ya está implementado. Entonces, repito, el contexto peruano, el contexto nacional en minería subterránea y en el caso exacto de ventilación, hay un poco porcentaje de unidades mineras que utilizan SCADA en sus operaciones. Un poco porcentaje. Y este poco porcentaje que existe, pues tratan de tener SCADA como centro de recopilación de datos. Aunque suene duro el término, es así, como un centro de recopilación de datos. Entonces, hay un proceso que falta a automatizar aquí. Aunque ya tenemos información recopilada mediante SCADA, repito, es un control de data, de adquisición de data. Entonces, SCADA es un conjunto de hardware más software integrados en ventiladores. Sobre todo estos se vienen integrando en ventiladores principales. Dicho de lo anterior, justamente tenemos vibraciones y el tema de devanados. O sea, tenemos control sobre desgaste, rodamientos, tenemos control de desbalance de rotor, saturación de ductos, resonancia mecánica, el tema de falla de instrumentación es donde quizás está fallando SCADA. Actualmente esto está en avance
investigativo para que los datos que emite SCADA se puedan implementar en modelos de Machine Learning, del cual también vamos a hablar a lo posterior. Entonces, existen modos de falla en los ventiladores, por el tema de vibración, por el tema de temperaturas. Más adelante voy a ir hablando de los rangos que se manejan. Los rangos de vibración están determinados, los rangos de temperaturas están determinados, el desbalance de motor también está determinado, la saturación de los discos, que hay una variable ahí que se llama presión, que es el stall trip, y tema de resonancia mecánica. Entonces, hay una emisión de sonido y esta resonancia emitida, pues, debe estar sobre límites. Está sobre límites. Esto ya lo lleva un control SCADA. Lo que le falta en sí es poder utilizar la data para hacer predicción de fallas, que es justamente el título de la presente exposición. Entonces, es excelente lo que hoy tenemos ya con SCADA, es excelente, pero ¿qué es lo que pasa? El dato como tal no termina siendo poderoso si no se sabe utilizar. Es igual que el LLM. El LLM, si no se sabe utilizar, pues termina dando siempre simplezas en sus respuestas. El LLM, quiero decir, con modelos de inteligencia artificial que ustedes seguramente manejan, como lo es ChatGPT, Gemini o Cloud o otra IA que puedan utilizar. Si no es usado de forma correcta, sus respuestas terminan siendo ligeramente ambiguas, aunque correctas en el contexto. Ellos mismos mencionan de que pueden ser erróneos. ¿Por qué? Porque su porcentaje de certidumbre no es el 100%, y de hecho no existe algo como un modelo de Machine Learning con una precisión del 100%. Entonces, si no utilizamos el dato como es correcto, entonces SCADA va a terminar solamente en un contenedor de información. Eso es lo que justamente se quiere evitar. SCADA es excelente para recopilar, ya tiene justamente la parte de los sensores bien implementados y la recopilación de estos mediante PLC hacia un servidor SCADA ya está completamente implementados. Lo que toca ahora como ingenieros de minas, como ingenieros de ventilación, es poder hacer un análisis de esa data y analizarlos a otro nivel, llevar ese análisis a otro nivel. Si tenemos data histórica de aproximadamente 3 a 6 meses, se podría entonces plantear la siguiente hipótesis. Se podría plantear lo siguiente. ¿Podríamos nosotros implementar un modelo predictivo que nos ayude a poder predecir fallas en los ventiladores? ¿Se podría hacer esto? ¿Se podría implementar modelos predictivos? La respuesta es sí. Entonces, si tenemos la data ya dentro de un contenedor correcto en una base de datos, lo que tocaría ahora es implementar modelos de Machine Learning para hacer predicciones en tiempos correctos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que emite SCADA como ventilador principal? ¿Qué es lo que emite? Vibración, tiempos de rodamientos, tiempos de vanados, variables eléctricas, el tema de voltaje, amperaje, kilowatts, revoluciones por minuto, emite caudal, emite presión, temperaturas de los rodamientos delanteros y los rodamientos traseros, puntos de vibración, tienen 2 puntos detectados a partir de un acelerómetro, ¿ya? ¿Y esto en qué cae? ¿En qué significado? El tema de vibración cae en desbalance y cae en rodamiento. El tema de temperatura y rodamientos cae en desgaste y cae en tema de lubricación. Al final es una interpretación. Actualmente SCADA no te dice exactamente o literalmente, aunque el número está, pero la interpretación no existe. Y tampoco son 2 puntos a atacar aquí: la interpretación y el modelo de Machine Learning a implementar a partir de los números emitidos. Entonces, está el tema de desgaste y está el tema de lubricación.
está el tema de sobrecarga y está el tema de ventilación sobre los devanados, la temperatura de los devanados. Ya es tema de los álabes. El tema eléctrico, hablamos en el tema de carga y hablamos en el tema de la eficiencia. Cuando hablamos la revolución, cuando tenemos la variable de revolución por minuto, podemos nosotros ir determinando la eficiencia de ese ventilador. Y si esto lo comparamos con el consumo energético, podemos tener en sí cuánto de pérdida tiene ese ventilador. Entonces, estas variables, por eso repito, hay dos puntos a poder analizar aquí. Uno es el punto del análisis de los parámetros numéricos que emite SCADA, y el otro es el de predicción a partir de esos datos numéricos. Entonces, eficiencia es un punto crítico, porque cuando hablamos de eficiencia, hablamos de un punto monetario, de un punto económico, obligatoriamente. El tema de flujo, ¿no? El tema del caudal, es un tema calculado, pero nosotros ya a partir de eso pues calculamos el rendimiento aerodinámico. Y el tema de la presión, pues medimos el tema del riesgo de presión. SCADA en un día puede emitirnos 24.480 registros. En un día, es un aproximado. En un mes, 735.000. En 12 meses, 9 millones. 9 millones de registros. Entonces, tenemos activo importante. Y esto hablando de un solo ventilador. ¿Ya? Y si quisiéramos hablar de un conjunto de ventiladores, pues estaríamos hablando de millones, muchos más millones en registros anuales. Entonces, yo al inicio hacía mención de que en el contexto de minería 4.0 es inevitable hablar de Big Data. Y esto es justamente Big Data. Nosotros tenemos millones de registros, es grandes datos. ¿Cómo tratamos grandes datos? ¿Lo tratamos con un Excel? ¿Cómo tratamos grandes datos? No, no es posible tratarlos con un Excel. No es posible ni siquiera abrir estos datos con un Excel. El rango límite de un Excel es aproximadamente 1.048.000, ¿correcto? Si tendríamos estos datos de 9 millones, quisiéramos abrirlos con un Excel, no sería posible. De todas maneras, necesitamos otras herramientas para poder analizar este conjunto de datos. Aún así sean diarios, ya terminan siendo muchos. Entonces, ahí es donde vienen justamente estas herramientas del contexto de minería 4.0. Aquí es donde nosotros tenemos que ir analizando el tema de Machine Learning. Hablemos de conceptos claves con respecto a Machine Learning. Machine Learning, hace unos días, en una ponencia presencial, entre conversaciones y entre el discurso, muchas veces uno termina dando ideas muy buenas, ¿no? Es algo que quisiera volver a resaltar ahora. Un modelo de Machine Learning, hablando en conceptos muy conceptuales, pero importantes, es el patrón matemático. El modelo de Machine Learning nos va a ayudar a poder encontrar el patrón matemático. Entonces, son algoritmos que aprenden de esos mismos patrones matemáticos. Esto, de todas maneras, es como va a terminar complementando ya al conjunto de datos que emite SCADA. Entonces, este conjunto de patrones lo que va a hacer es aprender de los datos anteriores y poder emitir un veredicto de los datos nuevos a ingresar. Espero que se esté entendiendo. Lo vuelvo a repetir de todas maneras. Este conjunto de patrones matemáticos entrenados a partir de data histórica, de data recopilada, puede llegar a ser el veredicto de una falla, de un incidente en un ventilador a partir de datos actuales, a partir de datos que se estén ingresando. No solo eso,
también podría ser la predicción con cierto tiempo de anticipación, dependiendo de la tendencia de los datos, ¿ya? De la tendencia de los datos con cierto grado de anticipación, que es lo que hay que tener en cuenta. Puede ser 30 minutos. Entonces, un evento dado 30 minutos antes puesto podría llegar a tener un evento. Se podría suscitar un evento. Entonces, el modelo el cual pues se ha logrado obtener en el caso de en el caso del ejemplo, es His Gradient Boosting. Es un modelo de tipo Gradient Boosting. Es un modelo, hablando en términos incluso, modelos de Machine Learning supervisados, es un término de Random Forest. Es una estructura de tipo Random Forest. Gradient Boosting nos permite hiperparametrizar nuestros datos de la forma más correcta para poder hacer predicciones. Entonces, en vez de tener reglas, que no digo que está mal, sino está muy bien, en vez de tener reglas, como lo tiene ahora mismo el sistema automatizado, en vez de tener reglas de que tenemos temperatura de 90 grados y, bueno, es una alarma, es mejor tener un modelo que aprenda de esos datos, contenidos con el tiempo, y que nos pueda lanzar una alarma con cierto tiempo de anticipación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Eso es algo completamente real hoy en día. Se aplica en otros campos industriales. Se está aplicando. Es algo, repito, por eso decía al inicio, es un concepto más vanguardista en el concepto ventilación minero, pero no es algo que sea loco de mencionar. Es algo que ya está probado desde mi perspectiva, ya se ha probado incluso, y repito, este mismo modelo llamado His Gradient Boost también ya está validado, ¿no? Entonces, el objetivo es utilizar un modelo de Machine Learning no supervisado. ¿Qué es un modelo de Machine Learning no supervisado? Es un modelo de Machine Learning no etiquetado, ¿ya? O por lo menos tiene pseudoetiquetas. ¿Qué significa? Que significa que el modelo tiene toda la complejidad del caso para poder encontrar patrones matemáticos de la forma más tediosa y compleja dada por el ser humano. Lo voy a mencionar en términos de modelos de Machine Learning supervisado. Un modelo de Machine Learning supervisado, que es el anterior a hablando en niveles de escala, un modelo de Machine Learning supervisado es un modelo etiquetado, que significa que al modelo se le dice cuánto es el posible resultado o a dónde tiene que llegar. Eso es lo que es la forma en la cual se arquitectura un pipeline de un modelo de Machine Learning supervisado. Pero en el concepto de modelo de Machine Learning no supervisado, el conjunto de datos no es etiquetado. Más bien, se hiperparametriza de la forma más compleja para que el modelo pueda no tener preferencias sobre algún atributo, sobre algún campo. ¿De qué? De las variables que nos da SCADA. Voy a hacer un poco quizás más simple. Tenemos 17 variables aproximadamente en SCADA, que nos da SCADA, 17 variables aproximadamente. De esas variables, tomemos la variable de temperatura. La temperatura quizás sean de los valores más altos. Son números y de todos los números quizás sean los números más altos. Si entrenamos un modelo de Machine Learning supervisado, es probable que el modelo le dé prioridad a temperatura porque ve números más altos. Es probable. ¿Por qué? Porque se le está diciendo de que queremos este resultado. Hay una guía de parte del ser humano a decir queremos este resultado y
en esa interpretación, el modelo de Machine Learning supervisado va a dar prioridad a los números más altos en cierta variable, en este caso de la variable de temperatura. Pero en el modelo de Machine Learning no supervisado, eso no pasa. No se le dice. De hecho, existe una técnica dentro del pipeline, dentro de la estructura del código, existe una técnica que es el de estandarización, el de escalamiento de los datos. ¿Qué es escalamiento de los datos? Nosotros entendemos, por ejemplo, en escala, cuando hablamos de la parte topográfica, lo entendemos bien, ¿no es cierto? Porque es llevar la parte superficial, la parte real, la parte topográfica real, lo escalamos a un papel en A3, en A2, en A1, en lo que deseamos. Escalamos, o sea, lo hacemos más pequeño, ¿no es cierto? En esos términos. Lo mismo sucede aquí. Los datos se escalan. Existe la técnica de poder escalar a partir de la media y la mediana con la desviación estándar, conceptos estadísticos, pero los datos se terminan escalando sobre todo sobre rangos de 0 a 1. Entonces, si yo siempre tengo datos de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, el modelo de Machine Learning no supervisado nunca da prioridad o nunca da énfasis sobre una variable. Sobre el caso, por ejemplo, de temperatura, ya no daría énfasis. Y el modelo sí o sí tiene que encontrar patrones matemáticos a partir de datos escalados. Interesante lo que se menciona, ya, interesante, pero es la forma en la cual se ha entrenado estos datos. A partir de los datos que ya están contenidos en escala, ya, en escala. Bien, entonces se utiliza un autoencoder, es el término técnico, ¿ya? Es el autoencoder. Entonces, es una regla de tres simple, hablando en términos de Machine Learning supervisado. Es una regla de 3, no sé si puedo yo sacar por aquí una pizarra, no lo sé. A ver, creo que no. Creo que ahí se ve. Ingeniero Richard, por favor, me confirma. Yo estoy tratando de hacer algunos segmentos encima de mi PPT. ¿Se logra ver? Sí, ¿no? Sí, ok. Estoy tratando de que... Bien. Entonces, en un modelo de Machine Learning supervisado, voy a hacer que esto sea un poquito más estático, que creo que está ahí. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, en un modelo de Machine Learning supervisado, nosotros tenemos estos. Pongamos data que exista. Data real. Data real. Data real. Una data real. Esa data real, nosotros tratamos de entrenarlo y hacer la comparativa sobre datos separados de esa data real. Datos separados, pero de la data real. Entonces, si yo tengo data real existente, esto denominémoslos una variable X y esto denominémoslos una variable Y. La variable Y. Estos son los datos dados por mismo escala, para que se entienda, ¿ya? Son los datos tal cual. Pero estos datos de temperatura, del tema de vibraciones, el tema de presión, todos los datos, si a partir de estos datos reales yo quisiera hacer una predicción sobre unos datos separados de esta misma data real, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es la forma en la cual se estructura? Dicho de otra manera, nosotros tenemos el 100% de unos datos, imaginen que tengamos 24.000 registros o 20.000 registros, del 100% de los datos, esto se separa en un 80%, para entrenamiento,
y se separa a un 20% para testeo, para prueba, la forma en la cual se estructura hoy en día. Entonces, esto es X y esto es Y. Eso es X y eso es Y. Entonces, esto es X y esto es Y. De X quiero llegar a Y. De lo que estoy entrenando, quiero llegar a Y. De lo que yo quisiera predecir, estoy testeándolo en Y, dicho de otra manera. Esta es la variable independiente, esta es la variable dependiente. Independiente, dependiente. Entonces, de data real que podamos tener, por eso menciono de data real que podamos tener, el objetivo es con la misma data hacer el entrenamiento y con la misma data hacer el testeo. Esto es lo que se está logrando con el modelo de Machine Learning supervisado, dado con todo el contexto que estoy mencionando anteriormente, con toda la arquitectura que estoy mencionando. Entonces, en Coder eso es lo que logra. En Coder metemos los inputs, que son las 17 variables, hacemos el encoder, que es arquitecturar el modelo de Machine Learning separando el 80% para datos de entrenamiento y el 20% para datos de prueba, hiperparametrizando con His Gradient Boosting, lo hiperparametrizamos, se hace el proceso de entrenamiento y luego se hace un decoder y se lanzan nuevamente los 17 inputs y se verifica si es o no son iguales y cuánto es el porcentaje de error. Ahí se ve la anomalía. Ahí es donde se detecta la anomalía. Voy a hacer un poquito más simple. Yo sé que no es ofensivo, yo entiendo que esto no es ofensivo, pero yo soy minero también y esto para mí hace 8 años es difícil poder entenderlo, es difícil. Entonces, yo hoy quiero ser un poquito más simples y quisiera que esto se lo lleven ustedes bien entendido, ¿ya? Entonces, tenemos 17 variables. Yo hace un momento decía que esto es al final como si fuese una regla de 3. Tenemos 17 variables, 17 columnas, con 20,000 filas por cada una de las columnas. Esas son las variables. 17 columnas, 17 variables, 20,000 filas aproximadamente en 20 horas. De esos datos, lo que se quiere es hacer un encoder, codificarlo, pasarlo por un algoritmo de Machine Learning. Es lo que se quiere. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar unos datos numéricos como resultado. Encoder, solo encoder nos va a dar unos datos numéricos como resultado. Unos números como resultado. ¿Ya? Estos números lo que hace es llevarlo al decoder. Llevarlo al decoder y reconstruir las 17 variables. Reconstruirlo. Entonces tengo output. Pero este output es un sintético, ¿ya? Es un sintético, no es lo que existía realmente. Entonces, es como si yo a partir de las 17 variables, yo estaría, de la data real, estaría construyendo y encontrando el patrón matemático, estaría construyendo un output. Y yo valido y digo, oye, mi input será lo mismo que mi output. Si son diferentes, hay un error alto y dependiendo de cuánto es este error. Con un ejemplo, miren, ustedes, yo daba este ejemplo hace unos días, me gustaría darlo también. Me gustaría darlo. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, nosotros quisiéramos convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit, de grados centígrados a grados Fahrenheit, tendríamos estos datos. Esto seguramente está mal, pero lo voy a dar como ejemplo. Voy a poner un número 10 y que su conversión sea un 25. Repito, esto seguramente está mal,
¿ya? Solamente quiero que se entienda como ejemplo. Luego está un 15. Luego está un 15. Y luego está un 35. Luego está un 25. Y luego está un 45. Su conversión. ¿Ok? Luego está, voy a poner un último, ya de 45 y de 102. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos datos de conversión de 10 grados a 25, de 15 a 35, de 25 a 45 y de 45 a 102. Tenemos esos datos. Si yo les preguntara cuál es el patrón matemático para llegar de 10 a 25, seguramente ustedes lo saben porque existe una fórmula de conversión, ¿no es cierto? Pero esto también es posible hacerlo con Machine Learning, ¿ya? Si yo someto estos datos, este es un input, ¿correcto? Este es el input y este es el output. Este es el output. Este es mi variable X y este es mi variable Y, ¿ya? Si yo quisiera, con un modelo de Machine Learning, encontrar el patrón matemático en solo estos, que son mi 80% del 100%, en solo estos. Este es mi 80%. ¿Sí? Este es mi 80%. Con esto voy a hacer mi prueba. Con esto hago mi prueba. Si yo quisiera encontrar el patrón matemático, sin saber la fórmula, obviamente, hagamos de cuenta de que la fórmula no existe. Encontrar el patrón matemático para llegar de X a Y. ¿Cómo sería? El modelo de Machine Learning es capaz de hacerlo. Es coherentemente capaz de hacerlo. Por eso, Machine Learning es, yo decía hace un momento al inicio de esta lámina, un modelo de Machine Learning lo que hace es encontrar el patrón matemático entre un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, este conjunto de datos lo tenemos de esta manera. Esto es nuestro input, esto es nuestro output. Tenemos estos números de entrada y estos números de salida. Nuestro objetivo es poder encontrar el patrón matemático para llegar de X a Y. ¿Cómo llegamos a predecir un valor nuevo? También a partir de de los números que vayamos a tener después. Si yo quisiera decir 52, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto será 52? ¿Cómo se lograría? Se lograría, obviamente, a partir del patrón numérico encontrado, de la fórmula numérica encontrada. Entonces, cuando estamos en el proceso de entrenamiento, el encoder esa es la formulación, el encontrar la formulación del patrón matemático entre las 17 variables. Aquí tenemos únicamente dos variables, solo dos variables, ¿da? Nosotros en el tema de la recopilación de data de SCADA, tenemos 17 variables. Aquí es fácil poder encontrar el patrón matemático. De hecho, ustedes sin ningún tipo de dificultad lo podrían hacer. ¿Ya? Lo podrían hacer, podrían encontrar el patrón matemático. Pero imagínense tener 17 variables y tener que devolver otras 17 variables como output. ¿Ya? Como output. Ese es el valor de un modelo de Machine Learning para hacer la predicción, porque aquí también se está haciendo predicción. Si yo les digo 52, ¿cuánto es? Entonces lo mismo sería si yo tuve una alarma por 70 grados centígrados, 80 grados, 90 grados centígrados, es probable de que yo tenga una alarma en los próximos 30 minutos en base a la data que está ingresando. Es idénticamente lo mismo, ¿ya? Hablando en términos quizás conceptuales. Obviamente, en términos de código,
son diferentes. Pero entonces, yo entreno con estos datos, con el 80%, y con este 20% yo hago un testeo. Digo, esta fórmula que encontré, ¿cuánto me da aquí? Imaginen por eso que no existe 102. Yo estoy construyendo un valor sintético. Imaginen que yo con mi fórmula encontrada lo aplico a 42 y me dé como resultado 101. ¿El error cuánto es? El error es 1. Hay un error de todas maneras. Hay un error. Entonces, si vuelvo aquí, si el output con el es muy diferente al input, podría haber un error alto. Por lo tanto, podría haber una anomalía. Entonces, ¿cómo se mide? Se mide por el error encontrado. Por eso, por el error encontrado. Entonces, hace unos momentos yo decía de que en temas de modelos de Machine Learning, es importante que ustedes puedan entender esto, en temas de modelos de Machine Learning. Trabajamos sobre predicciones, pero las predicciones se hacen sobre los mismos datos, en primer lugar, en etapa de entrenamiento. Luego, en etapa de inferencia, cuando ya el modelo se pone activo sobre datos reales, ahí el concepto va a cambiar, ¿ya? Aquí hay mucho quizás porque ustedes también puedan ir investigando. ¿Por qué? Porque una cosa es la etapa de entrenamiento y otra cosa es la etapa de inferencia. Una cosa es que ChatGPT, por ejemplo, se haya entrenado y otra cosa es ChatGPT cuando ustedes lo utilizan como chat, ¿no? Esa es una etapa de inferencia. Esa es la etapa inferencial ya de un modelo de Machine Learning. El modelo ya está entrenado y se usa en el chat. Pero antes ha habido una etapa de entrenamiento. Entonces, lo mismo sucede aquí. Nosotros entrenamos, tomamos la data histórica, el 80% se usa para entrenar. ¿Y cómo sabemos que el modelo sirve? Pues del 20% que se ha sobrado del 100% de datos, el 20% se usa para poder hacer el testeo si la formulación matemática, si el patrón matemático encontrado es el correcto o no. Luego, ese patrón matemático es utilizado en tiempo real, para poder ¿qué? Detectar una anomalía con cierto grado de anticipación. Y dicho de esta manera, ¿no? En una respuesta literal, el software que se ha construido da este resultado. 75% de probabilidad de falla mecánica por Álave en los próximos 30 minutos. Eso es el resultado que da un modelo de Machine Learning. Entonces, se nota en sí el tema del peso que pueda tener entrenar un modelo de Machine Learning a partir de datos contenidos almacenados por el sistema SCADA. Eso, muy bien. Yo espero que hasta ahí se haya entendido eso. Correcto. Muy bien. Entonces, las tecnologías complementarias. Actualmente, nosotros tratamos incluso de que otras mineras puedan utilizar SCADA y que se pueda implementar modelos de Machine Learning sobre SCADA. SCADA tiene ya unos umbrales fijos, ya los tiene, pero lo que en sí falta es la resolución de esa información dada en un dashboard, en KPIs en tiempo real. ¿Qué sería lo ideal aquí? Lo ideal sería que el ingeniero de ventilación pueda tener el modelo de Machine Learning corriendo y avisándolo en un dispositivo móvil sobre probables fallas, predicciones sobre los ventiladores dados en minería subterránea.
Entonces, esto de todas maneras, pues, nos da valor al tema de poder, primero, controlar el tema del costo, del sobrecosto dado en ventiladores. Segundo, el tema de seguridad. El tema de poder saber en qué momento podría fallar un ventilador y adelantarse a esas fallas. Entonces, hay un análisis continuo. El modelo de Machine Learning, al igual que el ventilador, que trabajando 24/7 ambos, y los datos reportados en tiempo real a partir del modelo de Machine Learning sobre un dispositivo móvil del ingeniero de ventilación. Esto es Minería 4.0, estimados colegas, participantes. Esto es a lo que se quiere automatizar. Se quiere armar en proceso de automatización en todo campo dentro de la industria minera, tanto en el campo de ventilación, tanto en otra área. Tenemos un caso de estudio real de una minera subterránea polimetálica. No voy a mencionar el nombre porque, bueno, por obvias razones. Entonces, 14 meses de datos de SCADA de X ventiladores, que aproximadamente tenemos unos 8 millones de registros analizados con 17 variables por cada ventilador, pues han sido analizados, validados y validados por el testeador al final por el modelo de Machine Learning. Esto actualmente ya está en proceso de poder aplicarlo sobre la unidad minera. Podemos tener en sí, de hecho, uno de los ventiladores es de 200.000 y el otro es de 150.000 y hay otro ventilador que ya pues está trabajando en poder implementarlo y que el modelo de Machine Learning también se puede implementar sobre eso. Entonces, son datos actuales de los cuales estamos hablando. Repito, esto es algo que actualmente se está trabajando. Entonces, ¿cuál es la metodología que se usa? El pipeline de la arquitectura que se trabaja sobre este modelo de predicción se trabaja en 5 etapas. Se reciben los datos en primer lugar, se conectan los datos a la base de datos de SCADA y luego se procede con una limpieza y validación. Se filtran marcadores, se hace un merge de archivos, se validan rangos. Es lo que inicialmente se hace. ¿Ya? Luego, posteriormente a eso, se van a indicadores de condición. Se determina eficiencia y la salud de SCADA. De hecho, el modelo también determina la salud del conjunto de componentes que tiene SCADA. Se va determinando la salud. ¿Por qué? Les doy el caso, el caso exacto. Lo que pasó realmente. En uno de los ventiladores, en esta mina, en uno de los ventiladores, pues se tenía un registro continuo. SCADA lo detectaba como normal, ¿ya? SCADA lo detecta como normal, pero el vibrador estaba fallando y registraba, o el sensor estaba fallando y registraba el mismo valor siempre. Durante 3 meses registró el mismo valor siempre. SCADA no lo detectaba porque ese valor estaba dentro de sus rangos permisibles, dentro de los rangos permisibles. Entonces, ¿qué pasa? Hay que analizar si ese valor, el modelo de Machine Learning, es capaz de poder hacer ese análisis a profundidad y determinando la salud de SCADA, determinando la salud de los sensores. ¿Ya? Luego de eso, se va al tema de la clasificación de regímenes. Se utiliza K-means para poder hacer la normalización, estandarización, codificación de todas las variables. Dicho porque modelos de Machine Learning no corren sobre variables categóricas. Nosotros, en las 17 variables identificadas,
se han identificado variables categóricas, existen. Y bueno, siempre hay variables categóricas, pero la restricción es que todo modelo de Machine Learning solamente corre sobre variables numéricas. Entonces, existe un proceso de clasificación de regímenes, que es justamente la codificación de variables categóricas, la, em, el escalamiento de los datos y la normalización de los datos. Luego, una vez hecho todo este proceso, se hace la detección de las anomalías. El autoencoder ya hace ese proceso de poder codificar y decodificar, ¿ya? Entonces, hacer el zoom de los datos, dicho de otra manera, hacer el zoom a los datos y luego nuevamente volver al conjunto de los datos. Entonces, esto se ha trabajado sobre 15 minutos de ventanas, analizando 115 features o 115 características iniciales. Y se trabaja sobre el modelo de Machine Learning supervisado GIS Gradient Boosting con pseudo labels, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera repotenciamos para que no sean completamente datos etiquetados. Y con 30 minutos de horizonte. Significa que se puede hacer predicción 30 minutos antes de un evento. Entonces, todos los hallazgos han sido contrastados con informes independientes de mantenimiento predictivo. Repito, esto es algo que se está ejecutando como tema vanguardista en nuestro sector, en nuestra región, pero es algo que en definitiva ya minerías, países top, pues ya lo están implementando. Bien, entonces, ¿qué más? Tenemos calidades, tenemos resultados. Entonces, en un primer diagnóstico, lo que se obtuvo es, de forma general, por ejemplo, un ventilador, uno de esos ventiladores, tuvo una cobertura del 95%. En temas eléctricos, tuvo un 50%, alrededor de un 50% de eventos registrados. Un devanado en U del 14%, o sea, en sí se han registrado estos datos. Entonces, con esto podemos decir que en sí la salud de SCADA está relativamente media. Y hay que, de todas maneras, aplicar un mantenimiento al hardware de SCADA. Entonces, es eso. Entonces, por ejemplo, en el ventilador B, dentro de sí, fueron detectando 438,000 eventos de COM loss. COM loss es datos erróneos registrados por SCADA. Entonces, SCADA como tal, si bien es cierto, los sensores están captando la información, pero no lo están captando en un 100%, no lo capta o no emite la información bajo rangos permisibles. Esto mismo se termina filtrando. Entonces son COM los datos atípicos. ¿Eh? Datos atípicos. Entonces, sobre estos datos atípicos, SCADA mismo no emite la alarma sobre esto. Entonces, lo que se necesita es, a este conjunto de datos que ya se tiene, es meter un modelo de inteligencia artificial para que ayude a la interpretación de estos datos. Entonces, en una integración con un modelo de inteligencia artificial, pues estos COM loss o esta pérdida de datos van a disminuir de todas maneras. Entonces, en un primer resultado, en una primera etapa, es determinar la calidad de los datos emitidos por SCADA y la salud de estos. La eficiencia energética es otro de los puntos importantes. Si nosotros tenemos caída de eficiencias, que el modelo de Machine Learning es capaz de poder analizar esta caída y emitir la alarma al dispositivo móvil del jefe de ventilación, él mismo puede ir determinando cuánto es la eficiencia de un ventilador. Cuando el ventilador sigue consumiendo los mismos kilowatts. Entonces, si los kilowatts en sí emitidos o
consumidos por un ventilador son los mismos, pero con una eficiencia menor a la que debería de estar, entonces tenemos pérdida en costos. Es algo que, por ejemplo, no está parametrizado, no se parametriza y no es algo que se mide, no lo tienen medido. ¿Ya? Las empresas mineras que tienen escala dentro de dentro del área de ventilación, dentro de sus ventiladores, con sus ventiladores, no tienen parametrizado esto, no lo tienen. Ya no saben en sí cuánto es la caída de eficiencia a partir de esos conjuntos de datos y cuánto es que en realidad están perdiendo en tema energético. En este caso, pues se ha ido viendo de que hay una deficiencia energética y que de todas maneras hay que hay que hacer un mantenimiento correctivo del por qué, ¿ya? Del por qué. Muy bien. Justamente yo les decía que hay un sensor que estaba roto, que estaba lanzando un mismo valor constante, que son 18.5 milímetros por segundo. ¿Cómo se detectó? Se detectó a partir de Cummins. Cummins fue detectando que ese sensor estaba roto en sentido de que no estaba detectando el valor como tal. Entonces, SCADA lo ignoraba porque era una lectura dentro del rango. Entonces, ya es algo que se solucionó de todas maneras, ya está solucionado, pero esto se hubiese podido solucionar unos 3 o 4 meses antes con la implementación de un sistema inteligente. Entonces, el autoencoder definitivamente da resultados muy, muy grandes. El autoencoder, repito, el autoencoder al final es validado por precisión, por precisión. Muy bien. Correcto. Yo estos datos al final, pues los voy a ir eh, documentando para que ustedes pues lo puedan tener también en forma de lectura para más adelante. Muy bien. Entonces, vamos a ir concluyendo. Los datos de SCADA, son los datos históricos, contienen información de condición que no se explota en umbrales fijos en sí. Sin hardware adicional, pues esto va a terminar siendo solamente un conjunto de datos. El autoencoder, el modelo de Machine Learning del cual nosotros tenemos implementado y un modelo de Machine Learning supervisado, son complementarios, pero absolutamente necesarios para que pueda hacer la detección de anomalías, la validación de los datos, la salud de SCADA y en base a esto poder emitirlos en un dispositivo móvil para el jefe de ventilación. Los resultados negativos que, bueno, de todas maneras se puedan ir validando dentro de modelo de Machine Learning sirven en sí como posible solución o prevención para el hardware de SCADA. La metodología que se ha aplicado es replicable para cualquier operación con SCADA, para cualquier operación. Sin inversión de capital porque al final el modelo de Machine Learning que se ha ido trabajando, pues trabaja sobre el hardware existente de SCADA. Entonces, muy bien, eso es. Muy bien, yo estoy aquí presto para sus preguntas y consultas. Muchas gracias. Bien, agradeciendo al ingeniero Miteas por su exposición. Yo quisiera preguntarle de repente, o también a los alumnos, ¿cuál es el inicio para, este, digamos, cuál es el punto de partida para poder iniciar con este tema
la aplicación de Machine Learning en minería. Es algo nuevo, es algo que muy poco lo desarrolla. Es uno de los profesionales que de repente está desarrollando este tema. ¿Cuál sería el consejo para los estudiantes, ingeniero Miquel? Bueno, hay tres fundamentos. Ingeniero, sí, de todas maneras es importante para cada uno. Hay tres fundamentos. El primero es el de álgebra lineal, aquello que quizás muchas veces nosotros decíamos que no es importante y para qué utilizaríamos, por ejemplo, el tema de integrales, el tema de diferenciales, para qué lo utilizaríamos. Un punto de álgebra lineal. No a niveles quizás, no a niveles Nobel, como se está imaginando, sino a niveles superficiales. Pero es el primer paso. El segundo paso es el tema estadístico. Es que ustedes sí puedan dominar la parte estadística muy bien. Tema estadístico y el tema probabilístico. Son dos puntos muy importantes. Yo se los daría como consejo. Si ustedes quieren entrenar modelos de Machine Learning, hay que primero saber interpretar conceptos estadísticos para llevarlos aquí. Y en tercero, y el último, que es ya quizás lo más fácil es el de programar. Python es la herramienta que quizás ustedes deberían de aprender, pero antes sabiendo de qué es algoritmos, qué son los algoritmos, cómo se aplican métodos, técnicas de programación. No programen todavía. Yo sí les pediría como estudiantes, si ustedes quieren aprender a programar, lo correcto para aprender a programar es primero no programar, ¿ya? Lápiz y papel, que es lo más importante. Ustedes tienen que aprender a programar al mismo nivel que un ingeniero de software. Un ingeniero de software, su formación es rigurosa en su ámbito, así como nosotros nos formamos en esa parte, pero no es algo lejano, no es algo que quizás nosotros no podamos aprender. De hecho, es mejor que el conocedor del negocio sepa programar que el que sepa programar venga al negocio. Me refiero a que es mejor que el ingeniero de minas aprenda a programar, porque el ingeniero de minas es quien sabe de su negocio, es quien sabe y entiende. El que sabe programar, ajeno, digamos que es ajeno a un ingeniero de minas, el que sabe programar no va a entrar probablemente eh, a interior mina, no va a entrar. Entonces, ¿cómo va a conocer? ¿Cómo conocería el contexto? ¿Cómo conoce el negocio? Difícil. Entonces, yo los animo de todas maneras a primero fundamentarse. Álgebra lineal, estadística y en el tema de programación. Y todo lo que ustedes han ido formándose en los años de carrera es valioso. Tomen experiencia en el campo minero, tomen experiencia que al final eso les va a dar practicidad para poder solucionar problemas. Ese sería, creo, el camino, ingeniero. Si respondo a su pregunta. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Miquel. ¿Alguien de la sala? ¿Alguna consulta? Adelante, por favor, ingeniero Luis. Sí, primeramente agradecerle al ingeniero Mequías por la ponencia que ha llevado a cabo y lo segundo que quería formularle la siguiente pregunta, ingeniero. Ingeniero, dentro del proceso de aplicación que usted está realizando, en este caso a la ventilación, eh, usted dice que, por ejemplo, que para que puedas aprobar, primero hay que conocer el proceso, ¿no? Porque si no, no vas a tener buenos resultados. ¿Cuál es el error que están cometiendo ahorita o sea, desde su perspectiva, el error que están cometiendo los
estudiantes que quieren aplicar Machine Learning en lo que es netamente a la minería. ¿Cuál es el error que usted está observando, ¿no? Que los colegas podrían cometer el error, pues, para aplicar en cualquier ámbito lo que es el Machine Learning? Bien, yo creo que el primer error es el error técnico. Es el primero. Porque se cree y se piensa de que aunque se tiene LLMs, se tienen ayudas de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, Cloud, se tienen ayudas para construir modelos de Machine Learning. El primer error es el técnico, creyendo de que teniendo estas ayudas se pueden construir modelos de Machine Learning que puedan servir para la industria minera realmente. No seamos mm, inocentes en esa parte, estimados estudiantes, estimados colegas. Repito y recalco el tema fundamental. Es importante. No existe LLM que pueda construir una solución real para todo un sector, para todo. No existe eso. Es algo fantasioso del cual muchas veces el alumno trata de poder aspirar y decir, yo tengo esta IA y es mi aliado y voy a poder construirlo, voy a poder hacer esto. Y es algo fantasioso. Hay una deuda técnica en conceptos de ingeniería de software que se dice, y es la parte de poder tener el fundamento, ¿ya? De programación como es correcto para poder construir modelos de Machine Learning. Entonces, yo los vuelvo a instar. La parte que muchas veces yo veo que fallan como estudiantes es poder confiar en una inteligencia artificial y que la inteligencia artificial le va a poder dar una solución correcta. Eso es erróneo. Eso no se va a dar. Es fantasioso, ficticio. Ustedes siempre traten de poder prepararse en los fundamentos. Y es algo que en lo cual pues yo también como eh, académico y siempre estoy en este rubro de poder enseñar. Yo tengo más de 2 años enseñando minería 4.0. Siempre es algo en el cual soy terco y siempre digo, el minero que quiera aprender y que quiera venir y que no se quiera engañar es primero los fundamentos, aunque suene cargoso, aunque suene pesado, pero esos son los fundamentos. Ustedes tienen que fundamentarse en eso. Y repito, conocedores del negocio somos nosotros y somos los más indicados de poder implementar tecnología dentro de nuestra industria minera. Ok, muchas gracias, ingeniero. Sí, adelante. Adelante, adelante, por favor, Lido, adelante. Muy buenos días, compañeros. Ingeniero Kelvis, ingeniero Richard, muy buenos días. Ingeniero Miqueas, muy buenos días. Primeramente, agradecerle por la brillante exposición. Y mi pregunta sería la siguiente. En cuanto al avance y la profundización de las diferentes labores en los sectores, en el sector minero, eh, o cómo influye el tema de la profundidad con el tema de los resultados o la precisión de los modelos predictivos en cuestiones de ventilación, ingeniero? Y otra pregunta sería, ingeniero, ¿podría o sea, tener una serie de datos, como usted lo mencionó, una compilación de datos para poder determinar labores con ineficiente oxígeno o labores que no cuenten con una ventilación eficiente? Esas serían mis dos consultas, ingeniero. Muchas gracias. Bien. La primera, te entiendo sobre cómo valida un modelo.
¿A eso te refieres la primera pregunta? ¿Cómo valido el modelo? ¿Si es correcto o no es correcto? Sí, en relación a la profundización de las labores, ingeniero. Ah, ok, ya. Es irrelevante, porque la labor podría estar a 500 metros, 700 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, no hay problema. Al final, la validación no se hace sobre el tema de la profundización, la validación se hace sobre los datos ya almacenados de SCADA. Entonces, es irrelevante el tema de la profundización, porque al final SCADA es el encargado de poder recopilar la información, no importa si es 1 kilómetro, 700, 800 metros de profundización. Entonces, el modelo de Machine Learning es el que trabaja ya sobre los datos recopilados. Oye, tu segunda pregunta es, ¿me repites por favor tu segunda pregunta? Ah, muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. La siguiente pregunta era si en cuanto al análisis de los datos en Machine Learning, podemos identificar labores con ventilación Ah, ineficiente, ya, ingeniero. ya, justo te iba a dar el ejemplo. El año pasado yo trabajé y tengo el modelo de Machine Learning sobre microcontroladores. Nosotros conocemos en el tema de ventilación los detectores de gases. Lo conocemos. Estos detectores de gases trabajan sobre un hardware, ¿no es cierto? Entonces, mi propuesta, de hecho, esto fue, yo lo ponencié esto en una institución el año pasado, y el objetivo era de que también se puedan implementar detectores de gases con predicción en labores. Esa fue la propuesta. De hecho, tu pregunta me hace recordar que ese modelo ahí está estancado. Yo había solicitado justamente la ejecución de este modelo en una mina. No se logró dar, por eso es que eso quedó un poquito en stand-by. Pero, ¿cómo trabaja este modelo? Este modelo trabaja, no necesita de conexión a Internet. Este modelo trabaja sobre microcontroladores. Es un proyecto que yo lo había trabajado con un compañero de la maestría, que es un ingeniero mecatrónico de la UNI. Lo habíamos trabajado, él implementó la parte del hardware, yo implementé la parte del modelo de Machine Learning. ¿Qué hacía? Teníamos data acumulada de gases, y en el microcontrolador podría correr un language, un lenguaje, un modelo de lenguaje en microcontrolador. Es un modelo de Machine Learning pequeño, pero poderoso al mismo tiempo, que es capaz de analizar data histórica en datos pequeños. El detector de gases está recopilando la información y el modelo de Machine Learning es capaz de hacer la predicción de alguna subida de algún tipo de gas con cierto grado de anticipación. Entonces, eso también es posible, es viable, es completamente viable, ¿ya? Es completamente viable. Entonces, eso es, la aplicación es predicción de gases en microcontroladores, en detectores de gases. Ese es, y es completamente viable. Espero que te haya servido eso, es lo que yo trabajé el año pasado. Muy bien. Bien. Eh, ¿Alguna pregunta más? Hay una pregunta, dice Junior Elías, dice, Machine Learning, los gemelos digitales, ¿tienen alguna similitud en Perú? ¿En qué mina y ya se están aplicando? A ver, son dos conceptos muy diferentes, muy, muy diferentes. Machine Learning es una técnica, dicho quizás de una forma muy superficial, es una técnica de programación, es un algoritmo, ya. Un gemelo digital, por lo contrario, ya es un conjunto
de no solo algoritmos de Machine Learning, sino de sensores. En Minería 4.0 ustedes van a escuchar de este término también. Yo mencioné Big Data y van a escuchar del término IoT, IoT, IoT. Van a escuchar de ese término, IoT. ¿Qué es IoT? IoT es Internet of Things, que es Internet de las cosas. ¿Qué es Internet de las cosas? Es la interconectividad que hay entre distintos dispositivos eléctricos. Entonces, en casa tú puedes tener los objetos de casa, tú los puedes tener interconectados por el Wi-Fi. Eso en mina, ¿cómo va? En mina superficial, sobre todo es donde se está aplicando, podemos tener interconectados los camiones, las palas, a un centro de control. Eso es IoT, Internet de las Cosas. Es un término que también se aplica en Minería 4.0. Big Data, IoT. Entonces, gemelo digital es este conjunto de integraciones. IoT, Big Data, Software, Machine Learning. Es un conjunto. Eso es un gemelo digital. No solamente es un modelo de Machine Learning, un gemelo digital, no. Un gemelo digital lo que trata de hacer es la réplica, por eso es gemelo, pero es digital. Es como si, Junior, tú quisieras construir tu gemelo, pero digitalmente. ¿Con qué objetivo? Con múltiples objetivos el gemelo digital se construye, por múltiples objetivos. Uno es el tema de simulación. Han escuchado en la anterior ponencia el tema de simulación de Monte Carlo, ¿no es cierto? Es algo que se utiliza para poder simular bajo miles de eventos, escoger el mejor. Ese es en términos simples explicado. Entonces, un gemelo digital nos permite hacer la simulación, pero físicamente de tu persona. Por ejemplo, si doy un ejemplo quizás un poco fuera de contexto, si tú quisieras someterte a una operación, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Si tendrías algún peligro o no tendrías un peligro. En tu gemelo digital podría hacerse esa simulación. Eso se puede llevar al contexto minero y podríamos simular eventos. Existen hoy en día gemelos digitales de plantas, ¿ya? Existen gemelos digitales de planta. Quellaveco trabaja con su gemelo digital de toda su flota, ¿ya? ¿Cómo es que trabaja esto? Con IoT, GPS, lo que está pasando en el ambiente físico se puede visualizar en el ambiente digital en tiempo real, ¿ya? Es como si tú en una cámara lo estuvieras viendo, en una cámara que está viendo toda la mina estarías viendo, pero no es exactamente eso, ¿no? Sino se replica en primer lugar la parte topográfica, es la primera réplica, y de ahí la segunda réplica es todos los objetos, todos los camiones, los vehículos que puedan estar dentro o sobre la topografía. Entonces, el gemelo digital es un conjunto. El modelo de Machine Learning dentro de un gemelo digital es posible, ¿no? Porque ahí ayuda a hacer la predicción. No se utiliza Monte Carlo, sino se utilizan modelos de Machine Learning dentro de un gemelo digital, ¿ya? Machine Learning ya lo están trabajando N minas. El problema de los modelos de Machine Learning que hoy en día se ve es que no se están desplegando. Yo tengo tenemos colegas, ingenieros de minas, sobre todo, por ejemplo, hay una empresa en la cual yo también estoy compartiendo alguna ponencia, colegas de la San Marcos, colegas de Uni, que implementan modelos de Machine Learning. Yo veo en ellos también que lo hacen, lo estructuran, pero el problema está en cómo lo despliego el modelo de Machine Learning, cómo lo despliegas. Porque el modelo de Machine Learning, yo veo que lo utilizan y queda en una sola computadora y para el usuario nada más.
Pero ¿cómo hago para que el modelo de Machine Learning lo puedan utilizar toda la empresa? Este es otro problema, ¿no? Hay otro interrogante. Como ingeniero de minas, yo veo muchos que están entrenando modelos de Machine Learning, pero hay una barrera. ¿Cómo lo despliego para que lo pueda utilizar mi unidad minera? ¿Cómo? ¿Cómo lo despliego? Bueno, esa es otra interrogante. Entonces, eso es para responder. ¿Qué es un gemelo digital? Es diferente a poder tener Machine Learning. Son cosas muy diferentes, ¿ya? Bien, eso sería. Bien, Sí. muchas gracias, ingeniero Miqueas. A nombre de la universidad y a nombre de todos los que estamos presentes, agradecemos su disponibilidad de tiempo y esas ganas de poder compartir el conocimiento que ha desarrollado durante todo este tiempo. Esperamos que más adelante nos siga guiando por este camino de ya la minería 4.0, 5.0, que en algún momento tendremos que asimilar como alumnos, como docentes y con aliados estratégicos como su persona. Creo que podemos salir adelante a pesar de cualquier limitación o problema. Creemos que gracias a nuestros egresados, los que nos acompañan siempre, podemos seguir formando profesionales competentes en el mercado laboral. Le agradezco de parte del director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas y de parte de todos los alumnos que están presentes. Muchas gracias por dar ese tiempo, esa disponibilidad, ingeniero Miqueas. Muchas gracias. Muy agradecido con usted también, ingeniero, muy agradecido por la escuela, encantado de poder participar y bueno, estamos de todas maneras prestos para cualquier otro tipo de dudas. De todas maneras, esto está para seguir compartiendo con nuestros hermanos menores mineros, con la industria minera también. Para mí es un gusto, para mí es un placer. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Bien, muchas gracias. Solamente para recordarles, estimados alumnos, tenemos un registro en el chat de esta sala para poder inscribirse a fin de emitir los certificados correspondientes que les va a servir mucho para acreditar el conocimiento que se ha compartido el día de hoy. De parte del director de escuela, reciban eh, el agradecimiento por estar acá. Entendemos de que va a seguir más capacitaciones, más cosas novedosas. A veces este canal es el canal adecuado de repente para poder compartir con colegas que debido a su agenda laboral no pueden estar con nosotros, pero este canal nos va a ayudar mucho para poder seguir capacitándonos. Alguien decía que eh, ahora los requisitos para ser practicante o ser aceptado por la mina ya es tener conocimiento de Machine Learning. Y eso es bueno porque nos va a ayudar un poco ya a trabajar en esa parte y poder adecuarnos a los requerimientos y las exigencias que ahora piden. Les agradezco, por favor, una vez más. Yo veo acá 50 y tantos, hemos llegado a ser hasta 70, me parece. Sin embargo, en mi registro solamente tengo 24. No sé a qué se debe. Por favor, voy a nuevamente enviar el enlace para que esto continúe teniendo frutos. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Nos estaremos viendo en las demás actividades que está programado por la universidad. A ver si hay algo que comentar, ingeniero Kelvis, para ya finalizar. No, muchas gracias por a todos los estudiantes también por este espacio. Creo que se tiene que seguir con este tipo de espacios en los cuales permita la participación de nuestros colegas desde distintas partes del Perú, desde zonas de trabajo y que mejor, ¿no? Que nutra a los estudiantes de nuestra universidad. Gracias, ingeniero Richard, por todo el esfuerzo que usted realiza y por este evento que usted lo está presidiendo. Muchas gracias. Muy bien, gracias una vez más, gracias por estar presente.
estaremos viendo en otra oportunidad. Muy buenas tardes con todos, no olviden registrarse y